Lo primero que quiero contarles es que este libro tengo un coautor, Esteban Martina, con el que había estudiado yo, bueno, con el que estudié yo la carrera de física. Somos muy amigos desde hace muchos años y nos pareció una buena idea escribir este libro juntos y pues fue muy divertido. La verdad es que estos trabajos en equipo son particularmente, em, pues particularmente estimulantes, tienen una riqueza extra por la comunicación entre colegas. Yo quisiera contarles un poco sobre Alejandra Haidar, porque ella me invitó directamente a escribir este libro. Yo acababa de regresar de hacer el doctorado en la Universidad de Oxford. Justamente lo hice sobre un tema de magnetismo y Alejandra ya había arrancado su colección con el Fondo de Cultura Económica. Ella era muy buena amiga de mi hermana mayor, que también estudió física. Era mayor que mi hermana, pero pues en esa época en la facultad había muy pocas mujeres y se hicieron rápidamente muy buenas amigas. Y por eso yo la conocía. Era una mujer encantadora, guapísima, simpática, en fin, con muchísimas cualidades. Total que yo acababa de regresar del doctorado y un día en una reunión en la que estaba mi hermana y ella me dijo: Alejandra, oye, yo te quiero invitar a que escribas un libro en la colección de que estoy yo coordinando, ¿no? Y yo, bueno, pues no sé, ¿y cuál sería el tema? Pues no sé, y así hablando, llegamos a la conclusión de que sí lo podía conectar con algo que tenía que ver con el doctorado que yo había hecho y con algo que a Esteban Martina le interesaba particularmente, que era el electromagnetismo. Entonces, pues acepté esta invitación gustosa, invité a Esteban a que lo hiciéramos juntos, nos pusimos a trabajar y bueno, pues nos quedó un libro que la verdad nos gustó a nosotros mucho, pero hoy lo hubiera hecho yo un poco diferente, porque fue la primera experiencia que tenía yo con un libro de divulgación. Y la verdad es que luego aprendí muchísimo por diferentes opiniones de estudiantes, porque como ustedes saben, se hacen estos concursos sobre los libros del fondo y luego te dan la posibilidad de que evalúes a los que opinaron sobre tu libro. Y entonces me di cuenta de cosas que en el libro estaban muy claras y cosas que no estaban tan claras. Y bueno, hoy creo que podría ser un libro mejor. Pero bueno, no importa, ese libro representa lo que veíamos en ese momento bueno, además la física no ha cambiado, o sea, realmente todo lo que dijimos ahí sigue siendo exactamente correcto, pero tal vez lo contaría algunas cosas de diferente manera. Por ejemplo, quisimos a fuerzas poner las ecuaciones de Maxwell porque son francamente hermosas y las pusimos en una tabla, pero bueno, con divergencias y rotacionales para un chico de secundaria no hace mucho sentido. En fin, podríamos tal vez explicar algunas cosas de otra manera, pero la realidad es que fue una gran oportunidad escribir un libro de un tema fascinante que es el magnetismo. Déjenme también añadir algo importante que tiene que ver con lo que estamos celebrando este año. Este año, em, 2025, se conmemora el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas. Resulta que el magnetismo no se puede entender sin los espines, sin la mecánica cuántica. Y sin embargo, es un fenómeno que conocemos hace cientos de años. La brújula, la primera brújula utilizada por la humanidad, pues es anterior eh, pues déjeme que busque la fecha en mi libro, pero hay datos de brújulas chinas de hace 3000 años. Sin embargo, no entendíamos por qué funcionaban las brújulas. Se encontraron estos materiales maravillosos que atraían limadura de hierro, se le puso el nombre de magnetismo, hay diferentes teorías de por qué,
porque por esta piedra magnetita, porque se encontró una zona que se llamaba magnesia, hay diferentes explicaciones de por qué se llama magnetismo, pero la realidad es que el magnetismo no puede ser entendido sin la mecánica cuántica, sin entender el llamado spin, la rotación de los electrones sobre sí mismo que permite que exista el fenómeno magnético. Es interesante cómo la tecnología y la explicación científica no necesariamente van simultáneas, porque hacer una brújula pues es un equipo tecnológico y sin embargo pasaron cientos de años para entender por qué la brújula funciona. Una posible manera de imaginar que la brújula funciona es que cuando tenemos un imán, este imán se alinea con, pero déjenme que diga una cosa que decimos en el libro, con el campo magnético, que es toda digamos, el espacio que rodea a un material magnético. De la misma manera que la gravedad tiene un campo gravitatorio, ¿no? Por ejemplo, si yo tiro un objeto por la ventana, desde la ventana, pues cae siguiendo una cierta línea de campo del campo gravitatorio terrestre. Y si yo espolvoreo limadura de hierro imagínense este experimento, pongo un imán, coloco encima un papel, espolvoreo limadura de hierro, todos hemos visto cómo queda una cosa hermosa, cómo se distribuye formando una imagen que es el campo magnético del imán, así es como se distribuye la limadura de hierro. Ese campo magnético de la Tierra tiene dos objetos principales. El primero es que permitió la vida, porque al tener este campo magnético en nuestro planeta, nos protege de radiaciones que llegan del espacio, que son extremadamente peligrosas, pero que el campo magnético atrapa y desvía. Entonces, la existencia del campo magnético es muy importante para que siguiera la vida en nuestro planeta. Pero además, para los marinos en la mitad del mar, poder tener una brújula que te diga hacia dónde queda el norte, bueno, al que llamamos norte, y por eso es que en una barra de imán llamamos al lado norte el que apunta hacia el norte geográfico y el lado sur, el otro lado del sur geográfico. Hay una cosa muy importante de los imanes, y es que un imán nunca se puede realmente partir en polo norte y polo sur. No digo que hagan este experimento, no se les ocurra hacerlo, pero imagínense que tienen una barra y la parten a la mitad, una barra magnética, la parten a la mitad. En esas dos mitades inmediatamente aparece el polo norte y el polo sur, el polo norte y el polo sur. Eso es muy diferente al caso de la electricidad, porque las cargas sí se pueden separar. Tenemos cargas negativas, los electrones, tenemos cargas positivas, los protones. Lo que explica el libro es esta maravillosa relación que hay entre electricidad y magnetismo. Durante mucho tiempo se pensó que no tenía nada que ver el fenómeno eléctrico con el fenómeno magnético, pero resulta que, un poco casualmente, por serendipia, Oersted se dio cuenta de que cuando circula una corriente eléctrica por un alambre, se crea un campo magnético alrededor que puedes marcar con un imán. De hecho, él tenía una pequeña brújula y dijo, miren, aquí está una corriente eléctrica, aquí está mi pequeña brújula. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y en eso la brújula empezó a tomar la forma del campo magnético. Y así arranca el electromagnetismo que culmina en las cuatro ecuaciones de Maxwell que relacionan electricidad con magnetismo y que son la clave del desarrollo tecnológico del siglo XIX. Por eso inmediatamente se consigue producir luz. En fin, el electromagnetismo es fundamental en el desarrollo de la humanidad. Ahora, déjenme que les cuente algo que fue un gran éxito en el libro y que tiene que ver con un experimento de un amigo mío brasileño. Este amigo mío brasileño de la Universidad de Ceará, en el nordeste de Brasil, eh, en cierta ocasión fui a un congreso y lo visité y él me enseñó en el laboratorio un experimento que estaba haciendo con bacterias magnéticas en un líquido
donde estaban estas bacterias que se podían ver porque no eran bacterias chiquitas, eran bacterias que se podían ver con un microscopio, pero se podían ver. Colocó un imán y todas las bacterias se alinearon con el imán. Cambió la dirección del imán y las bacterias cambiaron de dirección porque resulta que esas bacterias tienen dentro de sí pequeños imancitos que se alinean con el campo magnético terrestre. Y durante mucho tiempo había sido un misterio cómo los seres vivos que hacen grandes viajes en el planeta Tierra se orientaban. Una posibilidad, desde luego, es observar las estrellas, como hacían los marinos originalmente. Pero en eso se dieron cuenta de que estos seres vivos tienen pequeños imanes que se alinean con el campo magnético terrestre. Y estas bacterias en particular pueden decidir si suben hacia la luz o se van hacia el fondo de las lagunas donde viven. También las aves en sus grandes migraciones tienen efectos magnéticos que aprovechar. Esta parte biológica fue muy exitosa en nuestro libro y los estudiantes que escogieron leerlo resaltaron que esa parte les había gustado particularmente. En fin, fue un gran privilegio aceptar la invitación de Alejandra Haidar, una gran mujer, una gran científica, la primera física mexicana. Fue un gran placer y gusto escribir este libro con un colega muy talentoso, Esteban Martina, y ha sido fabuloso poder leer las opiniones de los estudiantes a lo largo del tiempo, leyendo el libro y opinando sobre él.